Hola a todos y todas, bienvenidos a una nueva sesión en este curso de Lingüística General. Hoy vamos a profundizar en una de las corrientes más influyentes del pensamiento del siglo XX, que es el estructuralismo lingüístico de Ferdinand de Saussure. El objetivo de este video es explicar de manera clara, paso a paso, las ideas fundamentales de Saussure para que al final puedan comprender cómo revolucionó el estudio del lenguaje. Para eso vamos a entrar en primera medida en un contexto histórico. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la lingüística estaba centrada en el estudio histórico comparativo. Saussure, por su parte, propone una nueva visión: estudiar la lengua como un sistema de funcionamiento. Sabemos que Saussure nació en 1857 y murió en 1913, fue un lingüista suizo, autor del curso de Lingüística General publicado en 1916 por sus alumnos. Para entender los aportes de Saussure, vamos a empezar por la distinción fundamental entre lengua, habla y lenguaje. El lenguaje es la facultad humana universal que tenemos todos los seres humanos de comunicarnos. La lengua es un sistema social que tiene unas reglas compartidas y unas convenciones establecidas. Y el habla es el uso individual, particular, es un acto concreto de comunicación. Saussure centra el estudio científico, se centra en el estudio científico en la lengua y no en el habla. Y esto nos hace preguntarnos, ¿qué ejemplos de su vida muestran claramente la diferencia entre lengua y habla? Para entender esto tenemos que indagar en el campo del signo lingüístico. Entendamos entonces que es la unidad básica de la lengua y tiene dos caras supremamente inseparables. Tiene el significante, que es la imagen acústica, es la forma sonora o gráfica, y está el significado, el concepto, la idea mental de árbol. Un ejemplo muy práctico. Ustedes van a coger una hojita y van a escribir la palabra perro. La van a comparar con dog, que es en inglés. Tienen distintos significantes, que es la forma gráfica, ¿sí? El grafema, pero tienen el mismo significado. Ahora, entendemos que tienen dos caras inseparables, que es el significante y el significado, pero el signo lingüístico tiene unas características específicas. Primero, entendemos un concepto supremamente importante, que es la arbitrariedad. Aquí no hay relación natural entre la palabra y el objeto, y hay por su parte una linealidad. Aquí el significante se desarrolla en el tiempo. Cuando entendemos estas características, abordamos entonces que hay unas relaciones particulares dentro del sistema. Y Saussure entiende la lengua como un sistema de diferencias. Esto es muy importante, mis profes. Y a partir de esto plantea otras dos relaciones. Las relaciones sintagmáticas, que son lineales, ¿sí? Tienen que ser consecutivas en esa cadena del discurso. Por ejemplo, el gato duerme. Yo no digo el duerme gato. El orden acá es importante. Por otro lado, tenemos las relaciones paradigmáticas. Son unas relaciones de asociación y de sustitución. El mismo ejemplo, tenemos el gato duerme. Gato puede sustituirse por perro, por niño, por casa, ¿sí? El valor entonces de una palabra depende de su relación con los demás. La palabra banco, ¿sí? Lo podemos asociar con dinero o lo podemos asociar con sentarnos en ese objeto. El valor se entiende según el sistema y el contexto comunicativo en el que nos encontremos. Ahora, entendamos que el sistema de la lengua tiene un impacto en particular. Saussure concibe la lengua como una estructura organizada. El significado depende de las diferencias y no de las esencias. Por ejemplo, mis profes, cuando ustedes se sientan a jugar ajedrez, las piezas tienen valor por sus relaciones en el tablero y no por lo que son fuera del juego, es decir, que dependen de la otra para que tenga
un significado, ¿sí? Es decir, que el valor radica en la relación con el otro. El sistema como lengua ha tenido impacto en otras disciplinas, en la antropología, en el psicoanálisis, en la literatura, y acá nos hace entender que de alguna u otra manera el lenguaje está estructurando todo el tiempo nuestra forma de pensar. Hay unas limitaciones en este modelo de Saussure cuando hablamos del estructuralismo, y es que las limitaciones radican en que no se estudia el cambio histórico con suficiente detalle y, adicional, se olvida un poco el papel del hablante y la dimensión social mucho más amplia. Es un carácter demasiado abstracto, entonces acá empezamos a ver unas dificultades. Ahora, después del estructuralismo, surge entonces el generativismo de Noam Chomsky. Aquí hay un énfasis en la competencia innata. Y posteriormente tenemos la sociolingüística y la pragmática, que es el foco en el uso social, en el uso contextual. Yo les voy a dejar una pregunta para que ustedes me respondan para esta semana. ¿Es suficiente ver el lenguaje solo como un sistema? Entendamos entonces. Hablamos de lengua versus habla versus lenguaje. Hablamos de significante y de significado. Hablamos de relaciones sintagmáticas y paradigmáticas y hablamos de la lengua como un sistema estructural. Ahora bien, la importancia del estructuralismo radica en que es la base para estudios modernos del lenguaje, de ciencias sociales, de humanidades y de áreas muy afines a las que les acabo de mencionar. Por tanto, mis profes, el lenguaje no es un espejo pasivo de la realidad. Es un sistema que la organiza, que la moldea y que la hace posible. Saussure nos enseñó que comprender el lenguaje es comprender la estructura de nuestro pensamiento y que en buena medida, sí, de nuestra cultura y de nuestra identidad. Gracias por acompañarme en este recorrido supremamente corto, pero que de alguna otra manera es imperante para el desarrollo de este curso, y espero que ahora tengan una visión mucho más clara y profunda del estructuralismo como un elemento supremamente imperante, entendiendo que es la base de muchas teorías posteriores y que de alguna otra manera el estructuralismo de Saussure marcó un antes y marcó un después en la manera de entender el lenguaje, porque esa propuesta, mis profes, de estudiar la lengua como un sistema de signos revolucionó la lingüística y abrió el camino a nuevas formas de pensar no solo el idioma, sino también la cultura, la sociedad y hasta la mente humana. Al distinguir lengua, al distinguir habla y al distinguir lenguaje, al resaltar cómo se compone el signo lingüístico de significante y significado, Saussure nos enseña entonces que el valor de las palabras no depende de una esencia fija, sino depende de las relaciones que se establecen dentro de un sistema. Entonces, comprendimos en este video que hay una visión mucho más estructural y que esa inspiró a disciplinas mucho más diversas como la antropología o el psicoanálisis, demostrando que el lenguaje es mucho más que un medio de comunicación. Es una base que estructura nuestro pensamiento, la manera en que comprendemos el mundo, y entendemos que el estructuralismo no radica en ser solo una teoría lingüística, es un método de análisis que nos invita a descubrir lógicas mucho más ocultas detrás de lo que decimos y de lo que pensamos. Aunque de alguna otra manera haya sido cuestionado, sobre todo acá en la actualidad, sigue siendo una referencia indispensable para todo aquel que quiera comprender la naturaleza del lenguaje y el poder en la vida humana. Muchas gracias.